Seguimos con nuestro módulo número 5 sobre parasitología y la unidad número 2. El grupo de estudio en esta ocasión son los esporozoos. Esta unidad tiene como objetivo explicar las diferentes especies de parásitos a través de la descripción de sus características morfológicas, sus ciclos biológicos y transmisión, las células y tejidos que infectan, las patologías relacionadas junto con sus complicaciones para definir su rol patogénico en el huésped. Tiene como objetivo número 2, describir la capacidad patogénica de cada parásito a través de la identificación de los factores de virulencia de cada especie para relacionarlos con los signos y síntomas de las infecciones parasitarias humanas. Y finalmente, identificar las pruebas diagnósticas utilizadas en la detección de las diferentes especies de parásitos a través de la clasificación e interpretación de su utilidad diagnóstica para seleccionar la más conveniente en cada caso clínico. El término esporozoo designa a un conjunto heterogéneo polifilético de microorganismos parásitos unicelulares. Actualmente son un grupo muy separado evolutivamente, pero las adaptaciones al parasitismo las han dotado de características semejantes en su ciclo de vida. El grupo ha perdido su lugar tradicional en la clasificación y el nombre se usa únicamente para designar su modo de ciclo de vida. De esta manera, los esporozoos son parásitos obligados de diversos grupos, protistas, animales. Viven dentro de las células de sus huéspedes, o sea, de sus hospedadores, y pueden llegar a producir alguna enfermedad. Presentan generalmente alternancia entre las fases de reproducción sexual y otras de multiplicación asexual. Ellos realizan la división aparentemente simultánea en una sola célula, esquizogonia o esporulación. En realidad se trata de varias biparticiones sucesivas que van a llevar a la división. El nombre esporozoo va a aludir a las características que tiene este ciclo. Para el desarrollo de esta unidad, entonces hablaremos de los esporozoos de mayor importancia e implicaciones en la salud humana. Hablaremos del protozoo intestinal Cryptosporidium y de los parásitos tisulares Plasmodium y Toxoplasma. La criptosporidiosis es una parasitosis que es causada por el género Cryptosporidium, del cual se conocen varias especies que afectan al hombre y a muchas especies también animales. Esta es una coccidia que se reproduce en el intestino delgado donde causa una reacción inflamatoria. Los zooquistes miden entre 4 a 5 micras, son ácido resistentes, salen en la materia fecal y son la forma infectiva de este parásito. El protozoo causante de la criptosporidiosis es un esporozoario de la subclase Coccidia. El género es Cryptosporidium, que tiene varias especies. Actualmente la especie Cryptosporidium parvum se ha dividido en dos especies separadas. Cryptosporidium hominis, que previamente se llamó Cryptosporidium parvum genotipo 1, y Cryptosporidium parvum, que tiene el genotipo 2. La especie hominis aparentemente infecta únicamente a los humanos, mientras Cryptosporidium parvum se puede encontrar en humanos y en animales. Existen más de 10 especies propias en animales que incluyen mamíferos, reptiles, pájaros y aves, algunas de las cuales afectan al hombre. En la imagen pueden observar los ooquistes esféricos que miden de 4 a 5 micras. Estos son eliminados a través de las heces y son la forma parasitaria infectante para las personas o los animales. En la imagen también se puede observar una coloración ácido resistente en donde se observan de color rojo. Ciclo de vida. El género Cryptosporidium, como todas las coccidias, posee un ciclo de vida asexuado y otro sexuado en el mismo huésped, los cuales suceden en el interior de los enterocitos en las infecciones intestinales. Este ciclo inicia con la infección con ooquistes, los cuales ingresan por vía oral.
En el interior del huésped, el ooquiste infectante se va a desenquistar e inicia la invasión principalmente en el intestino delgado. Una vez en el intestino se da la reproducción intestinal. De esta manera tenemos unos ooquistes infectantes, se desenquistan, llevan a la liberación de 4 esporozoitos móviles que liberados van a invadir las células para convertirse posteriormente en los trofozoitos. También en esquizontes de primera y segunda generación por merogonia. Los merozoitos, merontes, son procedentes de la segunda generación, pueden reinvadir las células y producir una reinfección, que es merogónica de segunda generación. Estos merontes inician el ciclo sexuado con microgametocitos y macrogametocitos, que dan origen a células masculinas, que son los microgametos, y las femeninas, que son los macrogametos. Estos se van a unir formando los cigotos. Y finalmente los ooquistes. Unos de estos ooquistes pueden tener una pared delgada y pueden hacer una autoinfección, y otros van a tener una pared gruesa. Los de pared gruesa van a salir al exterior y a través de las heces van a contaminar otros huéspedes. La infección se puede dar también en reservorios y también en el hombre. Las lesiones histológicas asociadas con la criptosporidiosis intestinal no presentan unas características propias. El contacto inicial entre el parásito y el glicocáliz de las células del huésped produce un acortamiento o ausencia de las microvellosidades con una atrofia y un aumento en el tamaño de las criptas. En el yeyuno, la localización en esta es mucho mayor. En la imagen se puede observar unas flechas que indican la ubicación del parásito en las células en forma de cepillo que se van a encontrar en la mucosa intestinal. En pacientes inmunosuprimidos, principalmente con SIDA, se ha encontrado diseminación de Cryptosporidium principalmente en órganos como la faringe, el esófago, el estómago, duodeno, apéndice, colon, recto y pulmones. Incluso se han encontrado ooquistes en el esputo. La respuesta inmune relacionada con criptosporidiosis tiene componentes tanto celulares como humorales. La criptosporidiosis se caracteriza por la alteración principal de las células T y aparece en pacientes VIH positivos con linfocitos CD4 menor de unas 100 células por microlitro cuando la parasitosis es mucho más severa. Ya en la inmunidad humoral existe una respuesta específica principalmente con anticuerpos IgG, IgM e IgA. Es importante mencionar que hay evidencias epidemiológicas de inmunidad protectora por infecciones repetidas, principalmente en las áreas endémicas. La infección se presenta en dos formas, según sea el estado inmune del huésped. Puede ser en los inmunocompetentes o el grupo de los inmunodeficientes. Hablaremos primero de los inmunocompetentes. Aproximadamente el 30% de los casos infectados son asintomáticos. En los sintomáticos, la diarrea y el dolor abdominal son los síntomas principales, pero se debe tener en cuenta que frecuentemente los pacientes que son positivos para Cryptosporidium pueden tener a la vez otros agentes infecciosos, bien sean parásitos, bacterias o virus, que pueden causar o contribuir a esta sintomatología. El periodo de incubación de la enfermedad es aproximadamente de 7 días. La sintomatología va a fluctuar entre la sensación de indigestión y un cuadro de enteritis con diarrea que puede ser agudo o crónico. En los niños con diarrea intensa o crónica se puede asociar también a casos de deshidratación. La diarrea pues puede perdurar a lo largo del tiempo, causar pérdida de peso, afectar el crecimiento y la nutrición. Tanto la diarrea como los otros síntomas digestivos son más frecuentes en los menores de 5 años y en los niños desnutridos.
En el caso de los niños de 1 año, son más sintomáticos cuando reciben leche materna. Los pacientes pueden presentar además dolores abdominales, ocasionalmente fiebre, cefalea, anorexia, vómito y pérdida de peso. Generalmente la enfermedad se autolimita entre 10 a 14 días. En el caso de los pacientes que son inmunodeficientes, los síntomas son más intensos y de larga duración. La diarrea puede ser crónica y la persona pues, va a sentir debilidad, malestar, anorexia y fiebre. También va a haber pérdida de líquidos y diferentes electrolitos que pueden causar enfermedad grave o muerte por deshidratación. También puede causar un síndrome de malabsorción que puede comprometer seriamente el estado general del paciente. En aquellos que tienen SIDA, además de la localización intestinal, también se ha encontrado diseminación en complicaciones pulmonares, causando principalmente neumonía. El diagnóstico más frecuente de criptosporidiosis se hace por microscopía a través del hallazgo de los oquistes en la materia fecal. En las preparaciones con solución salina y con Lugol, los parásitos se pueden observar como estructuras redondeadas u ovoides refringentes, algunas veces con algunos gránulos internos que no permiten hacer un diagnóstico seguro. Para el diagnóstico de laboratorio también puede hacerse por la detección de antígenos o anticuerpos en materia fecal. Esto se hace mediante el método de ELISA, cuyo resultado puede leerse por espectrofotómetro o se puede hacer también visualmente. Existe un kit comercial de pruebas rápidas, los cuales tienen una sensibilidad de hasta el 100% y una especificidad del 99%. Los métodos que utilizan la ELISA son fáciles de realizar y tienen una mejor sensibilidad que la microscopía, pero su costo y el tiempo es mucho mayor. Otro método de diagnóstico inmunológico que puede presentar unos resultados similares es la inmunofluorescencia indirecta, en la cual se usan anticuerpos monoclonales para detectar al parásito en materia fecal, tejidos y en estudios también de contaminación de aguas. También podemos tener la prueba de biología molecular, la PCR, que tiene una alta sensibilidad y permite diferenciar diferentes genotipos de criptosporidio. Y finalmente tenemos el diagnóstico mediante biopsia intestinal, que permite observar la atrofia de las vellosidades del intestino y la hipertrofia en las criptas en donde se va a localizar el parásito. Como en todas las parasitosis transmitidas a través de materia fecal, en criptosporidiosis las prácticas de medida usuales para su prevención van dirigidas hacia la higiene personal y el saneamiento ambiental. Los oquistes son destruidos por ebullición y por congelación, pero son resistentes a la cloración del agua. Además, existen estudios que demuestran que la alimentación con la leche materna puede proteger al lactante por medio de la IgA secretora. Hasta aquí es la primera parte sobre los esporozoos. En nuestros próximos videos sobre este mismo grupo de esporozoos hablaremos sobre Plasmodium y Toxoplasma.